Bueno, vamos a hablar de PLL. La traducción de PLL es lazo de enganche de fase, o también se lo podría decir lazo de control de fase, PLL por las siglas en inglés, ¿no? Es un lazo de control donde lo que se quiere controlar es la fase de una señal. Vamos a ver el diagrama en bloque, pero antes vamos a hacer una aclaración sobre este bloque. Esto es un oscilador controlado por tensión. Un oscilador como los que veníamos estudiando, pero tiene la particularidad de que tiene una entrada mediante la cual yo puedo cambiar la frecuencia de oscilación. Es una entrada de corriente continua, no es la entrada de batería, sino que, o sea, también tiene, por supuesto, entrada de batería que no está dibujada acá, pero tiene una entrada de señal que sirve como control para controlar la frecuencia de oscilación. Y a veces, digamos, la mayoría de los casos se requiere que la frecuencia de oscilación sea lo más estable posible. Y si bien yo lo puedo ajustar al oscilador una primera vez a la frecuencia que yo quiero, por distintas cuestiones, como por ejemplo la temperatura, existe un corrimiento de la frecuencia. Entonces yo tendría que volver a ajustarlo, en el caso que se haya corrido la frecuencia de oscilación, para volver a dejarla a la frecuencia de oscilación que yo quiero. Eso sería hacerlo en forma manual. Si yo quiero, digamos, automatizar esto de alguna manera, voy a tener que hacer un lazo de control donde voy a estar midiendo de alguna manera la frecuencia de la que yo tengo a la salida, y voy a tener que compararla contra una referencia, y con esa señal de diferencia voy a tener que tomar alguna acción para modificar ese valor que no es el que yo quería. Bueno, básicamente eso es un lazo de control. Y en este caso lo que yo quiero controlar, entonces, habíamos dicho, es la fase de una señal. Y controlando la fase de una señal, indirectamente también estoy controlando la frecuencia de esa señal. Yo preparé unos gráficos, digamos, de fases, de señales, para repasar un poco, ¿no?, sobre ese tema. Los hice se me ocurrió hacerlo acá en Tina. El circuito es muy simple. El circuito son dos generadores, a ver si los muestro, conectados con una carga cualquiera, donde generadores senoidales, ¿no? Yo tocando así puedo configurar la amplitud, la frecuencia y la fase, o sea, la fase inicial. Recordemos que la fase es el valor instantáneo a un determinado t, es el valor instantáneo que toma la señal, y lo puedo medir en el valor que está calibrado al eje Y, pero por lo general la fase también se la mide en grados, o sea, la cantidad de grados a la cual yo estoy haciendo esa medición. O bien, si hablo de fase inicial, va a ser la cantidad de grados con la cual arrancó esa onda. Por ejemplo, si estuviese arrancado desde acá, como lo haría una señal tipo coseno, sería fase, una señal seno desplazada de 90 grados, que de hecho justamente es eso, un coseno es un seno desplazado a 90 grados. Bien, y por ahí también lo que puedo hacer, me puedo referir a cuando son dos señales a una diferencia de fase en grados, que eso es lo que preparé acá con este grafiquito. Los gráficos están acá. Bien, acá yo por ejemplo tengo dos señales de los dos generadores, los dos tienen 10 Hz, y uno tiene fase inicial 0, que es la señal del generador 1, acá claramente se ve que la fase inicial es 0, y el otro arranca con fase 20, o sea, se adelantó 20 grados
a la otra señal. Por eso en t igual a 0 esto ya había arrancado. Por eso se dice que la señal marrón adelanta 20 grados a la señal verde. Y como las dos tienen la misma frecuencia, la diferencia de fase, ahora sí, sería desde este punto, por ejemplo, desde este punto, en el verde, en el marrón, hasta este punto en el verde, esa es una diferencia de fase. Que acá está medido en tiempo. El eje X serían 5 milisegundos. Pero yo conociendo la frecuencia lo puedo expresar en grados. Y por lo general las diferencias de fases se expresan en grados. Bien, sacamos esto. Y les decía, cuando las dos señales tienen la misma frecuencia y hay una diferencia de fase inicial, esa diferencia de fase se va a mantener a lo largo de toda la señal, a lo largo de todo el tiempo. Bueno, a ver, para aclarar más todavía esto, vamos a hacer un zoom acá y vamos a tratar de medir la diferencia de fase en tiempo, como tenemos la posibilidad acá de hacerlo, y vamos a pasarlo a grados. Bueno, pongo un marcador en la curva marrón y otro en la curva verde, y la diferencia son 5 milisegundos, 5,48 milisegundos. Bien, ahora con ese dato vamos a hacer unos calculitos. Vamos a abrir Octave. Tengo que cerrar acá. Bueno, abrí Octave porque, no sé, se me ocurrió para hacer el cálculo. Puede ser cualquiera, una calculadora. Pero, bien, entonces vamos a transformar esos 5,5 aproximadamente milisegundos a ver cuántos grados son. Pongo la diferencia de fase, va a ser 2 por pi por la frecuencia, que es 10 Hz, eso sería omega, 2pi por f, que es omega, por delta t, o la diferencia de tiempo, que eran 5,5 milisegundos, o sea, ahí tengo 5,5 milisegundos, y eso me va a dar una diferencia en radianes. Entonces yo lo quiero pasar a grados, hago esa diferencia por 180 dividido pi, y ahí me dan más o menos los 20 grados. La diferencia está en que a lo mejor no eran exactamente 5,5, son los 20 grados de diferencia de fase que hay entonces en esta señal. Bien, ahí está. Bueno, otro ejemplo de diferencias de fase como a modo de repaso. Tenemos acá dos señales también a las fuentes esas que tenía. Le asigné a una 10 Hz, fase inicial 0, y a la otra le asigné 11 Hz y fase inicial 0. O sea, la marrón tiene un poquito más de frecuencia, un poquito más rápida que la verde. Eso se nota acá, ¿no? Fíjese cómo se va respecto de la verde, se comprime, está más comprimida la señal marrón. Bueno, ¿qué pasa con la fase acá? Si bien tienen fase inicial iguales, porque los dos tienen fase inicial 0, existe una diferencia de fase que no es constante a lo largo del tiempo. Eso indica también una diferencia de frecuencia. Estos ejemplos después nos van a servir más adelante. Entonces, bueno, con este ejemplito queda un poco más claro antes de seguir hablando, porque siempre si no queda la duda del tema de la fase y demás cuando uno habla de PLL. Y acá tengo, bueno, otro ejemplo más. Por ejemplo, la señal marrón es una señal de 10 Hz, pero con fase inicial 90 grados. Por eso arrancó de acá, sería una señal tipo coseno. Y la señal verde sigue siendo la misma señal de siempre. Las dos tienen la misma frecuencia. ¿Y qué hacen? Bueno, la diferencia de fase de 90 grados la siguen manteniendo a lo largo de todo el tiempo porque son los dos de la misma frecuencia. Si tuviese una señal de un poquito mayor frecuencia y sin embargo
la diferencia de fase es 90, bueno, la diferencia de fase no se sigue manteniendo, como el ejemplo que hicimos al principio. Ahí la diferencia de fase va variando a lo largo del tiempo. En algún momento parece que las fases son iguales, pero esto es engañoso porque en realidad uno tiene que comparar siempre el primer marrón con el segundo verde, el primer marrón con el segundo verde, el primer marrón con el segundo verde, así sucesivamente, y en realidad se van alejando cada vez más. Acá parece que se acercaron, pero es el primer marrón con este verde y este marrón se compara con este verde acá. Bueno, esto lo vamos, como les dije, lo vamos a usar más adelante. Ahora sí, vamos a pasar al apunte de PLL con ese pequeño repaso. Bueno, entonces, el diagrama en bloques del PLL es este que está acá. Está compuesto por un oscilador controlado por tensión, un amplificador que amplifica corriente continua, un filtro pasabajos y un comparador de fase. Bien, vamos a ver qué hace cada uno de los bloques y después vamos a ver cómo funciona el conjunto completo. El oscilador controlado por tensión, ya algo hablamos al inicio. Entra una señal de corriente continua que es el control que tiene el oscilador para fijar la frecuencia. La frecuencia de salida, la forma de onda de la frecuencia de salida puede ser una onda senoidal o bien también puede ser una onda cuadrada. Hay PLL que vienen todos integrados en un solo chip, donde inclusive el oscilador controlado por tensión está dentro del chip, y por lo general esos osciladores tienen salida de onda cuadrada. Ese VCO tiene una transferencia entre señal de salida y señal de entrada, y específicamente entre variación de salida sobre variación de entrada, que es un parámetro súper importante, digamos, para conocer cómo utilizar el oscilador y esa transferencia lo que me dice es cuánto cambia la salida en frecuencia cuando yo cambio la entrada. Dicho de otra manera, cuántos hertz se corre cuando yo corro una determinada cantidad de volts. Por eso las unidades son hertz sobre volt. O sea, yo entro con volt y salgo con hertz. La mayoría de los osciladores controlados por tensión, no todos, tienen una transferencia de este tipo, una curva de este tipo, y en este caso cuando yo voy aumentando la tensión de entrada, la frecuencia baja, y cuando yo disminuyo o inclusive la hago negativa, ¿no?, a la tensión de control, la frecuencia sube. Pero esto, ya les digo, depende mucho de cómo se haya construido ese VCO. Nosotros vamos a ver uno de ellos, un tipo de PLL, que básicamente se comportan todos iguales. Bueno, con la entrada sin tensión, el oscilador oscila a una frecuencia que vamos a llamar F sub n, que es la frecuencia natural o frecuencia libre. Acá vemos que hay una saturación, ¿no? Por más que yo siga subiendo la tensión de entrada, el oscilador no va a poder bajar más su frecuencia de oscilación, y lo mismo va a pasar si yo sigo bajando o haciendo cada vez más negativa la tensión de control. Bueno, el oscilador no va a poder seguir subiendo la frecuencia porque no van los componentes no van a hacerlo, y los elementos activos no van a dar no van a ser suficientes para esa frecuencia, y bueno, la curva se aleja de ser una recta, y se dice que el VCO ya no es más lineal. Se busca, caso ideal, de que sea lo más lineal posible la transferencia, la respuesta, ¿no?, entre tensión y frecuencia. Bien, básicamente entonces así, de esa manera funciona este bloque. Bueno, ¿qué es esto? El comparador de fase. Bien, es un circuito no lineal, y ya se imaginarán
que todo circuito no lineal tiene la función de mezclador. Básicamente es un multiplicador de señales, que es lo que hace un mezclador, que hace un circuito no lineal. Y para el caso de un PLL analógico, que se llama PLL analógico, se llama a los PLLs que tienen la entrada, el comparador de fase tiene entrada senoidal, puede recibir señales senoidales. Bueno, en ese caso, si yo analizo qué es lo que pasa, voy a ver que a la salida, acá, del comparador de fase, voy a tener las típicas dos señales que venimos estudiando hasta ahora en los mezcladores, la señal suma y la señal resta. Recuerden siempre, cuando me refiero a suma y resta, es la suma de los argumentos, ¿no? de las señales tipo coseno que tengo a la salida, incluyendo las fases de cada una de las señales. La señal de entrada tiene una frecuencia f sub i con una fase inicial θ sub i, y la otra entrada del comparador de fase, que es la salida del VCO, tiene una frecuencia f VCO y una fase sub b corta. Por lo tanto, a la salida yo voy a tener la suma, que va a ser la suma de estas dos señales, más la suma de las dos fases. Acá adentro, bueno, acá lo que se ve es que yo me había olvidado de ponerle 2pi adelante, porque recuerden que todo lo que va acá adentro tiene que estar en radianes. Entonces me faltó poner 2pi, después lo agregué después. Entonces me queda una componente que es esta con la suma y otra componente que es esta con la resta. La resta de las dos frecuencias menos la resta, más la resta de las dos fases, que lo llamamos θ sub e. Bien. Ahora, esto es lo que hay acá antes del filtro pasa abajo. Luego del filtro pasa abajo, las componentes de alta frecuencia no van a pasar si el filtro está bien diseñado. Por lo tanto, todo este término este filtro va a estar diseñado para que no pase, y nos vamos a quedar únicamente con este término de acá. Y este término de acá, lo voy a analizar con más detalle acá en este renglón, va a ser el coseno de acá faltó 2pi acá adelante también. Para que sea correcto, esto tiene que haber un 2pi acá adelante, para que esto quede en radianes. Pero de todas maneras, este término es una diferencia de frecuencia y este término es una diferencia de fase. Cuando esta diferencia de frecuencia es muy pequeñita, yo puedo aproximar que todo esto va a ser igual a esto. Y el coseno de una diferencia de fase fija es una señal de corriente continua. Por eso se espera que a la salida del filtro haya una señal de corriente continua que va a ser proporcional a la diferencia de fase. Y va a tener esta relación, ¿no? Bien. A θ sub e lo llamo error de fase, ¿no? Es la diferencia de fase que hay entre las dos señales que yo tengo acá. Bueno, acá tengo una gráfica que me muestra la respuesta que tiene ese comparador de fase, teniendo como parámetro, digamos, para graficarlo, la señal de error de fase. En particular, este comparador de fase, puede haber otros comparadores de fase de otros PLL que son distintos a esto, y vamos a estudiar este caso. Entonces, este comparador de fase, cuando la diferencia de fase es 90 grados, a la salida yo tengo, a la salida del filtro, ¿no? Yo tengo 0 volt. Cuando la diferencia de fase es 0, yo tengo una tensión máxima que llamé Vout. Y cuando la diferencia de fase es 180 grados, yo tengo una tensión negativa, llamé menos Vout. Bueno, esto es lo que está acá. Y vamos a recordar ahora qué es lo que pasa en el oscilador controlado por tensión. Bueno, esto no lo mencioné en ningún lado, pero es un amplificador. O sea, la tensión de continua que tengo acá, que va a ser todo este eje, va a estar amplificado k veces
y a la salida del amplificador voy a tener K por esa tensión. Y ahí sí voy a estar controlando el oscilador controlado por tensión por esta señal. Bien, entonces recordemos esta transferencia, la transferencia del oscilador controlado por tensión. Cuando yo tengo 0 volt a la entrada del oscilador controlado por tensión, voy a tener el VCO oscilando a una frecuencia igual a la frecuencia natural. Esto lo diseño yo, ¿no? Busco los componentes del VCO para que sea así. Y cuando la frecuencia de entrada, analizando el comparador de fase, es igual a la frecuencia del oscilador controlado por tensión, entonces el error de fase va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Bueno, por esto que está acá. Porque yo, si quiero a la entrada tener la frecuencia natural, necesariamente voy a tener que tener 0 volt acá. Entonces, para que yo tenga 0 volt, voy a tener que hacer que la frecuencia, el error de fase sea 90 grados todo el tiempo, ¿no? Y eso va a hacer que justamente la diferencia de fase 90 grados, que la salida la salida del comparador de fase sea 0 volt. Bueno, veamos qué ocurre cuando la frecuencia de entrada, esta frecuencia que está acá, se hace un poquito más grande que la frecuencia natural, o la frecuencia que corresponde a 0 volt del oscilador controlado por tensión. Cuando sucede eso, habiendo iniciado en este estado el análisis, o sea, cuando las dos frecuencias son iguales y tiene una diferencia de fase de 90 grados, y en esto, a partir de acá, si yo elevo la frecuencia un poquito respecto a la natural, voy a encontrar que el error de fase se va a hacer un poquito mayor que 90 grados. Eso también lo puedo justificar con los gráficos estos. Por eso yo preparé este gráfico. Este gráfico habíamos dicho que son dos señales, una arranca con fase 0 y la otra arranca con fase 90 grados. Vamos a suponer que una de ellas es la señal, la frecuencia natural de oscilación, y tienen una diferencia entonces entre ellas de 90 grados que lo mantiene durante toda la oscilación, toda la señal. Vamos a ver qué pasa si ahora esta señal 2, que sería la señal de entrada en el PLL, aumenta un poquito la frecuencia, pasó de 10 a 11. Bueno, fíjense que acá la diferencia entre esta y esta se va haciendo cada vez más grande. Inicialmente era 90 grados, porque acá arrancó una diferencia de fase de 90 grados. Fíjense acá. Entre este punto y este punto. Pero a medida que pasa el tiempo, como esta señal es un 10% más grande que esta, este ángulo de diferencia de fase va siendo cada vez más grande. Acá queda clarito. Bueno, vemos acá. En ese caso, cuando la diferencia de fase es mayor que 90 grados, estoy en esta condición acá, o sea, la salida del filtro, voy a empezar a tener una señal negativa. Esto quiere decir esta línea que está acá, que me va a servir ahora más adelante para el análisis. Y el otro caso sería si, partiendo de acá, partiendo de una entrada con misma frecuencia que la frecuencia de oscilación y necesariamente desfasada a 90 grados para que esa condición se mantenga, o sea, misma frecuencia y desfasada a 90 grados va a provocar que acá haya 0 volt, por lo tanto va a haber 0 volt acá y por lo tanto va a haber frecuencia natural acá, y esto se va a cumplir siempre. Ahora, si partiendo de acá ya analizamos el caso que la frecuencia de entrada se haga un poquito más grande que la natural, vamos a analizar el caso que se haga un poquito más chica. Bueno, en ese caso la diferencia inicial de fase de 90 grados se va a empezar a achicar cada vez más, y por lo tanto vamos a estar acá en esta condición, y esa condición va a hacer que el mezclador o el comparador de fase, luego el filtro,
a su salida tenga una tensión positiva hasta V sub out, o sea una V sub out mayor que 0. Y esto acá queda planteado entonces otra condición que me va a servir ahora para el análisis. Entonces, ¿cómo funciona el PLL? Y acá tenemos, vamos a dar cuenta de qué es lo que qué función cumple. Vamos a suponer que arrancamos en 1, en esta condición de acá, donde la frecuencia de entrada va a ser igual a la frecuencia de oscilación natural y hay una diferencia de fase de 90 grados. Si aumenta por alguna razón esta frecuencia de entrada, estoy en la condición 2. Si aumenta la frecuencia de entrada, entonces el error de fase va a ser mayor de 90, y eso va a provocar que acá haya una tensión menor que 0. Si acá hay una tensión menor que 0, acá también va a haber una tensión menor que 0, pero amplificada. ¿Y eso qué va a provocar en el oscilador controlado por tensión? Bueno, me tengo que ir a la curva del oscilador controlado por tensión. Si el oscilador controlado por tensión tiene una tensión negativa, la frecuencia que tenía originalmente, que es la frecuencia natural, va a aumentar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esta aumentó, va a hacer que aumente esta. Por lo tanto, el PLL en esta explicación que estamos estudiando va a seguir la frecuencia de entrada. Si esta crece, esta va a crecer. ¿Y qué pasa si esta decrece? Bueno, si esta decrece, se hace más chica que la frecuencia natural que estaba originalmente, voy a estar en esta condición que está acá. Acá la salida va a haber una tensión mayor que 0, entonces el oscilador controlado por tensión, que va a estar en esta zona, y la frecuencia que tenía natural la va a tender a bajar. Bueno, ¿y hasta cuándo la va a subir o hasta cuándo la va a bajar? Hasta que las dos frecuencias se igualen y las diferencias de fase sigan siendo 90 grados de vuelta. Bien, en ese momento se dice que el PLL está enganchado. O sea, cuando la frecuencia del oscilador controlado por tensión y la frecuencia de entrada son iguales y la diferencia de fase es 90 grados. Ahí se dice que el oscilador controlado por tensión que el PLL está enganchado. Bueno, probablemente ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Cuál es lógico? En principio hasta ahora estudiamos cómo que este circuito que está acá, lo que hace es, cuando esta frecuencia que está acá va a hacer que la copie este oscilador controlado por tensión. ¿Y de qué me sirve eso? O sea, si yo acá ya tengo un oscilador controlado por tensión que me produce una frecuencia, y acá estoy entrando con una frecuencia que va a hacer que esta sea igual a esta, así en principio, no sé, a mí me parecería como que no sirve para nada. Pero ¿qué pasa si yo acá, en vez de comparar las dos frecuencias así directamente, le pongo un divisor de frecuencia? O sea, algo que divida, por ejemplo, esta frecuencia por 100. Ahí la cosa, aparece una aplicación un poco más interesante, y es que yo acá puedo poner una referencia súper estable de frecuencia, por ejemplo de 1 MHz, que es algo relativamente fácil de hacer con un cristal, con una osciladora cristal, y eso va a provocar que a través de este lazo, siga esa frecuencia pero 100 veces más grande. La cosa es que no es tan fácil mantener una oscilación en 100 MHz estable, súper estable. Entonces eso sería una aplicación, o sea, para estabilizar oscilaciones teniendo como referencia fuentes de baja frecuencia. Y además también no puedo hacer variables si yo toco este divisor de frecuencia, que supuesto divisor de frecuencia que yo pondría acá. Si ese divisor yo, en vez de hacer que divida por 100, luego que divida por 99 o que divida por 101, voy a provocar una variación acá, una variación fija, ¿no? Hago un escaloncito, un saltito de frecuencia, y lo dejo ahí mientras no toque esto,
esto se va a super mantener estable. Acá obviamente puede pasar que los efectos de la temperatura hagan que esto varíe, pero el mismo lazo de control, a través de este mecanismo que estudiamos, va a hacer que esto se vuelva a estabilizar y que sea múltiplo siempre de la frecuencia estable, super estable de entrada. Así como lo vemos acá, el múltiplo es 1. Bien, eso sería una aplicación. Después otra aplicación, cuando veamos FM, va a ser que yo puedo usar un PLL para demodular FM. FM en algún momento todavía no lo estudiamos, pero vimos que es la señal de información, lo que hace modifica la frecuencia de una portadora en forma proporcional a esa señal moduladora. Entonces a medida que cambia la señal moduladora va a cambiar la frecuencia de la portadora, y este tipo de circuitos así me sirve para poder demodular, o sea, sacar esa información de la señal moduladora de una señal modulada en FM. Esa información la voy a sacar desde acá, porque esta tensión, que es proporcional al error de fase y por lo tanto al error de frecuencia, me va a dar la información que yo necesito para, o sea, que es lo que yo busco cuando quiero demodular una señal. Eso lo vamos a ver más adelante, un poco más en detalle. Vamos a ver algunos parámetros de los PLL. Uno de ellos es el log range, que es el rango de seguimiento, y es el rango de frecuencia para el cual el PLL puede mantener el enganche de fase. Entonces, suponiendo que el PLL ya estaba enganchado, hasta cuánto, digamos, va a poder seguir enganchado si yo subo la frecuencia de entrada. Bueno, hasta cuándo la puedo subir sin que esto se desenganche. O sea, si yo subo esto, ¿hasta cuándo va a subir esto sin que se desenganche? Subir o bajar, ¿no? Bueno, la respuesta es esta que está acá, donde esto y esto son los límites del oscilador controlado por tensión. Sería este y este. Bueno, mientras yo pueda llegar hasta estas dos frecuencias, bueno, ese va a ser el rango de seguimiento. Bien, después hay otra cosa que se llama rango de captura, y es el rango de frecuencia para el cual el PLL se puede enganchar suponiendo que no estaba enganchado. Vamos a suponer que el PLL tiene una frecuencia natural de oscilación, y yo a la entrada le meto una frecuencia que sea muy diferente a esa frecuencia natural de oscilación. Entonces puede ser que no se enganche. Si está dentro del rango de captura, lo que va a hacer es automáticamente, cuando yo pongo una frecuencia más alta o más baja que la frecuencia natural, esto se va a enganchar y se va a ir para arriba o para abajo siguiendo a esto que está acá. Pero puede ser que la diferencia sea tan grande de que eso no se enganche nunca. Bueno, y el rango de captura siempre es menor que el rango de seguimiento. Bien, va a existir entonces, van a existir dos frecuencias que van a ser la máxima y la mínima, que yo puedo arrancar a que ese PLL se enganche. Y estas dos frecuencias dependen más que nada del filtro pasabajos. Depende del ancho de banda del filtro pasabajo. Para entender por qué es así, tendríamos que ir a analizar el comparador de fase. Y acá habíamos dicho, en esta reunión habíamos dicho que a la salida, antes del filtro, voy a tener dos términos. Uno de alta frecuencia, que necesariamente siempre va a quedar fuera del filtro, no va a pasar al amplificador. Y otro término, que lo volvemos a analizar acá un poco más en detalle, que dependía de la diferencia de frecuencia. Y cuando esto es pequeño, yo tengo corriente continua, acá prácticamente corriente continua a la salida, que es en la mayoría de los casos cuando está próximo a engancharse, esto se cumple así. Pero cuando estoy muy alejado, o sea, cuando estoy alejado del rango de captura, esto ya no lo puedo despreciar, esta diferencia ya no la puedo despreciar,
Entonces acá yo, en vez de tener una señal de corriente continua, voy a tener una señal tipo coseno, o sea, una señal que se va a estar moviendo. Y esa señal puede suceder que no caiga totalmente afuera de la frecuencia de corte del filtro, pero que quede ahí muy cercano a la frecuencia de corte, pasándola. Y esto va a hacer que esta señal se atenúe mucho, puede llegar a ser que se atenúe mucho. Entonces no va a existir tensión acá para poder excitar al oscilador controlado por tensión. Entonces esto nunca se va a enterar de que tiene que cambiar y nunca se va a enganchar. Por lo tanto, cuando la diferencia es grande, la diferencia inicial estando no enganchado esto, va a hacer que esto no se enganche nunca en esos casos. Por eso, cuando yo estoy diseñando, digamos, un PLL o una aplicación con un PLL, tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener en cuenta el rango de captura y el rango de seguimiento.